8 grados en la ciudad de Punta Arenas, 8 grados en gran parte de las capitales provinciales a esta hora de la mañana. Tengo el gusto de saludar al presidente regional del Colegio Médico, del señor Gonzalo Sáez Torres. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días, gusto de saludarte, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo estás tú? Hubo un video que tú grabaste hace un par de días, creo, si es que no me equivoco, tú me puedes confirmar, pero que se viralizó el fin de semana. Has conversado en diversos medios de comunicación. ¿Y cuál es tu análisis partiendo de esta nueva semana donde seguramente en las próximas horas se podría extender la cuarentena, que yo me imagino tú crees que es necesaria seguir extendiendo el periodo de cuarentena para la población, ¿o no, Gonzalo? Sí, dado que nuestra curva sigue subiendo, yo creo que la cuarentena y el testeo masivo siguen siendo las únicas estrategias que han demostrado en el mundo que pueden... Espérame, Gonzalo, si te puedes alejar un poquitito del teléfono, porque no entendimos mucho ahí la primera parte, no sé si hay un poquito de interferencia, pero parece que ya la arreglamos. Te voy a preguntar, para que si podamos seguir conversando, debería extenderse la cuarentena por una tercera semana, ¿no? Eso es lo que yo creo. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, perfecto, Gonzalo, gracias. Sí, sí, yo creo que dado que nuestra curva sigue aumentando y que nuestros casos nuevos no disminuyen, lo más razonable sería mantener la cuarentena e insistir con el testeo masivo. Esas dos han sido las estrategias que han funcionado en el resto del mundo. Y nosotros creo que no tenemos por qué ponernos creativos y hacer cosas distintas. Se debieron haber tomado decisiones antes. Yo sé que hay que mirar al futuro, sé que tenemos que tratar de ir solucionando esto, pero ¿estaríamos viviendo lo que estamos viviendo si si se hubiesen tomado decisiones a nivel local 15 días antes de lo que se tomó? Bueno, yo creo que lo conversamos justamente en este mismo programa 3 semanas antes de que se instalara la cuarentena, y cuando nosotros pedíamos como colegio que por favor se cerrara la región, y yo recordaba la cantidad de vuelos que llegaron, y si bien es cierto, hay algunos indicios que nos hacen pensar de que a lo mejor el virus ya estaba circulando, probablemente entró por la vía de los cruceros y de los turistas, pero la cantidad de carga viral que siguió ingresando a través de los vuelos que llegaban a la región no ayudó mucho, y el hecho de haber mantenido la región abierta tampoco. Nosotros pedimos a gritos que por favor se instaurara una cuarentena, y es difícil hoy día saber si habría cambiado o no la situación, pero pareciera ser que sí, porque en este minuto somos la región con la tasa más alta del país y esto no parece cambiar en los próximos días. Se ha hecho una denuncia, por decirlo de alguna manera, por parte de la institución que tú presides, del Colegio Médico, sobre la disponibilidad de ventiladores mecánicos en Magallanes. ¿Tenemos la disponibilidad? ¿Han llegado nuevos ventiladores en los últimos días? ¿Vamos a tener la disponibilidad en un futuro pic del coronavirus a nivel local, doctor? Son varias preguntas. Primero, el día jueves, cuando yo hice esta solicitud que fue replicada por la página oficial del Colegio Médico de Chile, estábamos en una situación crítica. De hecho, en la conferencia de prensa, el propio director subrogante de servicio lo reconoce y dice: ayer estábamos en una situación crítica y teníamos 19 pacientes ventilados y un máximo de 21 ventiladores. Se hicieron dos cosas que fueron muy importantes y que yo creo que aquí la presión de todos también ayudó. Uno, que se nos autorizó trasladar 3 pacientes fuera de la región, lo que inmediatamente disminuyó el uso de ventiladores, o sea, nos dejó con 4 ventiladores disponibles, y además se incorporaron 2 ventiladores más a la red, al hospital, provenientes del Hospital de las Fuerzas Armadas y uno desde la Clínica Magallanes. Ahora, yo en esto tengo que ser súper claro con la población. Cuando nosotros redistribuimos ventiladores desde el Hospital de la Fuerza Armada o desde la clínica, estamos desvistiendo 2 santos para vestir otro, porque la gente se enferma de otras cosas también. Entonces, la cantidad total de ventiladores en la región no varía cuando se hace ese movimiento. Y por lo tanto, si bien es cierto, quedamos con 8 ventiladores disponibles, porque alcanzamos a tener 24 para cubrir pacientes en el hospital, para pacientes de coronavirus, la cantidad de ventiladores para otras patologías disminuyó, y en este minuto, por ejemplo, la clínica o el Hospital de las Fuerzas Armadas tienen sus
ventiladores todos ocupados. Entonces, no es la solución ideal es que tengamos más ventiladores mecánicos. Y en eso estamos esperando el compromiso del subsecretario, que se comprometió con los parlamentarios de la región, que primero el primer compromiso fue que iban a llegar 20 ventiladores. Después a los parlamentarios se les, y recuerdo específicamente que Gabriel Boric en su cuenta de Twitter dijo: tengo el compromiso del subsecretario que van a llegar 9 ventiladores este sábado. Eso fue el sábado pasado, no este que pasó, el anterior. Van a llegar 9. De esos 9 llegaron 4. Nos están debiendo 5, que todavía no llegan. Y los otros 11 ya pasaron a pérdida, porque de esos nadie se acuerda, digamos. Porque eran 20 al principio. Ahora, yo entiendo que en una situación de emergencia el Ministerio de Salud tiene que tomar control de todos los ventiladores que hay en el país y distribuir de acuerdo a las prioridades que se vayan dando. O sea, si yo centralizo y tengo 500 ventiladores y en alguna región tengo una emergencia, traslado ventiladores a esa región y no a otra. Pero también hay que entender de que en la situación de lejanía que tiene nuestra región, no podemos esperar a tener los 24 ventiladores ocupados para que nos manden más, porque eso significa que va a haber gente esperando durante horas, gente que a lo mejor tiene indicación de ventilación mecánica. Ahora, la situación se arregló en los últimos 2 días en algo, porque en este minuto, en este instante, tenemos disponibilidad para 9 ventiladores, o sea, hay 9 ventiladores que están libres esperando pacientes. Pero eso sucedió también porque hubo 2 pacientes que salieron de ventilación mecánica durante el fin de semana, más esa otra redistribución que se dio, entonces eso nos dio alguna holgura. Pero el hospital ha definido que una vez que cuando se van completando 2/3 de la capacidad, ya tenemos que empezar a pedir o por traslado o por ventiladores, porque ese es ahí ya quedamos con muy poco espacio para recibir pacientes nuevos. Tenemos que pensar de que el promedio de los últimos 10 días ha sido que se está intubando entre 2 o 3 pacientes por turno. A eso uno le va descontando los que van saliendo, pero esta es una enfermedad bien maldita en que los pacientes están en promedio entre 10 y 14 días conectados a ventilador mecánico. Entonces, no es como que los tenemos 3 o 4 días y los sacamos, no. Se mantienen durante 2 semanas y nos ocupan un ventilador durante todo ese tiempo. Y además entiendo que no hay un promedio exacto de las personas para ocupar ventilación mecánica, sino que depende de la situación de cada persona, de cada ser humano, ¿no? Sí, claro, por supuesto, depende cómo se van dando los parámetros de oxigenación. Uno tiene que pensar de que además a nivel mundial se reporta de que más o menos 1 de cada 5 pacientes que sale de ventilación mecánica en las siguientes 24 o 48 horas debe ser reintubado porque fracasa su ventilación espontánea. Entonces, no es así, no es tan fácil. Gonzalo, ¿cómo ha funcionado la mesa social, no, esta mesa de trabajo, que también están invitados ustedes como colegio médico? ¿Ha funcionado? ¿Los escuchan a ustedes en rigor? Mira, yo en esto voy a ser súper honesto con toda la gente. La única reunión que hemos tenido fue hace 7 días atrás, el lunes pasado. Yo planteé algunas inquietudes que eran propias del colegio. Yo entiendo que la mesa social es para que interactuemos todos los sectores, y entonces yo también entiendo de que uno hace ciertas peticiones que son desde el punto de vista sanitario. Por ejemplo, a mí me gustaría que toda la industria parara para que efectivamente no tuviéramos contacto, pudiéramos reducir al máximo el contacto y la circulación viral. Pero entiendo que la autoridad política dice, por ejemplo, no sé, en el caso de las salmoneras, no podemos parar las salmoneras porque se produciría un desastre ambiental que sería peor, nos agregaría un problema mayor que el del coronavirus, porque no se pueden dejar botados los salmones y no quedaría una mortandad de salmones. Entiendo yo, para eso es esa mesa social, para que yo ponga mi punto de vista sanitario y entonces la Seremi del Trabajo, el Seremi de Obras Públicas, pongan sus puntos de vista también. Porque esto, aparte de ser una crisis sanitaria, es una crisis social. Ahora, de las peticiones o de las solicitudes que yo hice, no he tenido respuesta ninguna. Se formó un WhatsApp con este grupo que tampoco ha funcionado. Y cuando el jueves yo estuve muy acongojado porque teníamos 2 ventiladores y ya nos íbamos a quedar sin poder ventilar pacientes, también hice una petición a través del WhatsApp de la mesa social y nunca me contestó nadie.
Entonces, yo espero que la mesa se ponga un poquito más operativa y no sea simplemente una instancia donde todo el mundo va a hacer catarsis y no se tome ninguna decisión. No, además, el anuncio, estábamos todos convencidos, yo me estoy enterando que la mesa no funciona desde el lunes de la semana pasada, que se han juntado una sola vez y que no está funcionando el grupo de WhatsApp, que hoy en día es bastante claro que todos tengamos grupo de WhatsApp, ¿no? Por esta cuestión de aislamiento social y nos coordinamos a través de esa herramienta, pero si tampoco funciona el WhatsApp, es bastante poco lo que se está escuchando a la mesa social. Y yo insisto, los que saben, porque tú planteaste una frase que es muy interesante hace más de un mes acá, Gonzalo, tenemos la suerte de tener viajeros del futuro. ¿Cuáles son los viajeros del futuro? Los médicos que estaban trabajando hace más de un mes en un momento de super crisis en Italia, en España. Entonces, teníamos ese espejo, teníamos ese reflejo para poder aplicar acá. Ustedes son los que saben, ustedes son los profesionales. Entonces, que no los escuchen a ustedes a nivel local, sabiendo, además ustedes, mejor que ninguno de nosotros, mejor que cualquier persona del gobierno, la condición y la realidad médica que tiene la región, es bastante poco criterioso y de falta de sentido común, que no los escuchen, pues, Gonzalo. No sé si me entiendes. O sea, yo supongo que los servicios estarán también preocupados del tema en sus propios servicios y a lo mejor no se ha explicitado finalmente en una mejor comunicación. Pero efectivamente nosotros tenemos que actuar como una región que está en crisis porque somos la tasa más alta del país. O sea, en este minuto tenemos 222 pacientes por cada 100.000 habitantes, la tasa lejos más alta. El promedio país es de 37. Y nosotros tenemos 220. La región que nos sigue tiene 119, o sea, estamos bastante más lejos que el resto. Y entonces yo tengo la impresión de que debiera haber medidas más potentes destinadas a aplanar la curva. Ahora, yo insisto, se ha centrado mucho en el tema de los ventiladores y la verdad es que, como decía unos colegas, la gente que trabaja en los hospitales no es la primera línea, la gente que trabaja en los hospitales es la última línea. La primera línea son las personas que deben quedarse en su casa. Y si seguimos entregando una cantidad inusitada de permisos para salir por cualquier cosa, entonces la primera línea es la que está fallando, pues la de los habitantes, la de la responsabilidad individual. Tenemos problemas, porque muchos han visto seguramente avisos que el hospital necesita enfermeras, TENS, personal de asistencia médica. Hay mucha gente, el otro día nomás salió, no sé si un turno completo, pero mucha gente del quinto piso a cuarentena por algún contagio por ahí o por observación. ¿Tenemos la mano de obra, por decirlo de alguna forma, Gonzalo, suficiente o la vamos a tener en un momento crítico en el hospital? Bueno, eso es algo dinámico. Por el momento sí, pero necesitamos probablemente reforzar para las próximas semanas que se vienen, donde los casos van a ir aumentando. Nosotros pensamos que nuestro pic debiera darse de aquí a 2 semanas, pero eso es bien relativo, no sabemos cómo la curva en este minuto está en ascenso. Mientras los casos diarios sigan aumentando, vamos a seguir temiendo por un futuro cada vez más sombrío. El tema con el recurso humano es que si sale un caso positivo, la gente que trabaja con ese caso se va a cuarentena igual preventiva. Entonces tenemos un retorno de pacientes en este minuto, un retorno de funcionarios que ya completaron una cuarentena, pero esto es como dinámico. Pueden salir otros colegas o enfermeras o técnicos paramédicos nuevamente con algún caso positivo, incluso no necesariamente que se contagien en el hospital. Si la gente se puede contagiar en la comunidad porque el virus tiene una circulación comunitaria importante en este minuto. Gonzalo, ¿cómo están mirando los médicos, las doctoras del resto de Chile, el propio Colegio Médico a nivel nacional, que coloca en su página oficial el video tuyo el día jueves? ¿Cómo están mirando los médicos? Me hacen acá un comentario de un amigo que tiene amigos médicos en el resto de Chile, dice: los médicos están mirando hacia Punta Arenas porque es lo que podría pasar en el resto de Chile posterior al que suceda acá. ¿Están así? Sí, bueno, yo comentaba el otro día que en Punta Arenas tenemos la particularidad de que todos los años, todos los virus respiratorios alcanzan pics 2 o 3 semanas antes en Punta Arenas que en el resto de Chile. Así que en general, Punta Arenas es un laboratorio todos los años para ver cómo se viene la mano con los virus respiratorios en general. El respiratorio sincicial, la influenza, el rinovirus, etcétera.
Este es un virus respiratorio también, el coronavirus, y debiera comportarse más o menos de la misma forma, pero uno tiene que ser muy humilde. Nosotros sabemos poco del virus, el mundo sabe poco todavía del virus porque es una pandemia que ha sido rápida y que no ha dado tiempo a hacer todos los estudios que quisiéramos. Y es por eso que a veces a uno le molestan las actitudes extremadamente soberbias de decir tenemos todo bajo control, nosotros somos los mejores de Latinoamérica, porque no sabemos cómo se va a dar la mano. Hasta el momento sabemos que nuestro manejo intrahospitalario ha sido lo suficientemente bueno. ¿Por qué sabemos eso? Porque de los pacientes que caen a cuidados críticos, la letalidad, o sea, aquellos que fallecen, de los que entran a unidades de cuidado intermedio, son pocos comparados con el resto de Latinoamérica, incluso comparados con el resto del mundo. Pero sabemos que sistemas de salud espectacularmente mejores que el nuestro, como era por ejemplo el italiano o el español, cuando se ven superados, aumenta notoriamente su letalidad. O sea, efectivamente, si tú no tienes para ventilar a todos los pacientes que debieras, se te van a morir muchos más pacientes que los que debieran morirse. Entonces, efectivamente, toda la comunidad médica mira a Punta Arenas con un ojo muy crítico porque es lo que puede venir en el resto del país. Y por otro lado, yo tengo que agradecer profundamente no solo al Colegio Médico, que puso todas sus energías y sus medios de influencia para lograr superar la crisis del pasado jueves, sino también a los parlamentarios, a los magallánicos que viven en otras regiones. Se creó ese día una red muy parecida a lo que fue un oncólogo para Magallanes o lo que pasó en el paro del gas, sí, en el sentido que las redes de magallánicos funcionaron en todo el país. Aquí te impresionaría la cantidad de gente que me llamó ofreciendo su colaboración desde distintos ámbitos. Una Natalina, por ejemplo, que trabaja en la Universidad Austral de Chile, que se la jugó para que cuando se lograran, esta semana se está en marcha blanca de hacer ventiladores en la Universidad Austral, y que apenas ellos pudieran empezar a hacer sus ventiladores, pudieran satisfacer, bueno, lo de la región de los ríos, pero también la nuestra, gente que llamó ofreciendo insumos, y el compromiso de la Universidad de Chile, del rector Enio Galdi, de apoyar con equipos médicos y de enfermeras especializadas, tanto a la región de la Araucanía como la de Magallanes, que son las que están más complicadas. Tú decías hace un ratito, seguramente en 2 semanas más, 15 días más, podríamos llegar a fines de abril al pic, pero tampoco se sabe mucho, podría ser en 3 semanas más. ¿Cómo se debe entender? ¿Estás tú de acuerdo en que se vuelvan a clases presenciales el 27 de abril, con nuestras hijas y nuestros hijos, los hijos e hijas de los magallánicos, vuelvan a sus colegios respectivos en esta situación que estamos viviendo? No, yo estoy absolutamente en contra. Creo que no es una buena idea, porque si hay algo que está demostrado es que la gente muy joven, sobre todo los escolares, son un vector importante de transmisión viral. Ellos hacen una enfermedad muy leve y en algunos casos absolutamente inaparente, pero transmiten el virus y la circulación, la posibilidad de que en el contacto con otros el virus se vaya desparramando y llegue a hogares donde hay adultos mayores, donde hay pacientes con enfermedades crónicas, donde hay gente de mayor riesgo, es muy alta. Ese es el fin último de la cuarentena. Mira, hay 2 estrategias que son las que mundialmente se han aplicado y no hay más. O sea, uno puede hacer muchas disquisiciones sobre si usar o no usar mascarilla, sobre si hay que sacarse o no sacarse los zapatos a la entrada. O sea, de cómo hacer el afinamiento de estas 2 estrategias hay mucha literatura, pero fundamentalmente son 2 cosas las que podemos hacer. Nos aislamos y, por otro lado, hacemos testeo masivo para poder aislar a los casos y a los contactos. El aislamiento depende mucho de la responsabilidad individual, pero también depende de medidas sociales. Evidentemente que alguien que vive al día y que necesita salir porque si no, no come, tendrá que tener alguna ayuda del Estado, tendrá que tener alguna manera de ingeniárselas para poder mantener su subsistencia. Y el testeo masivo, esos son datos que maneja la autoridad sanitaria, que lamentablemente tampoco han sido todos los transparentes que nosotros quisiéramos. Nosotros recibimos todos los días, en una conferencia de prensa, los mismos datos que recibe el resto de la población. ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos casos nuevos? ¿Cómo se distribuyen por región? Pero hay datos que nosotros no conocemos. Por ejemplo, ¿cuántos test se hacen por comuna? Y una cuestión que a mí me parece fundamental.
No sabemos, por ejemplo, en qué rangos etarios se están haciendo esos test. No sabemos, por ejemplo, si los consultores están tomando, en nuestra ciudad, por ejemplo, los consultores no están tomando muestras, están tomando solo el hospital. Pero no sabemos, por ejemplo, cuántas muestras se toman en la clínica, en el hospital o en otros laboratorios. Entonces, la información para poder hacerse una idea de cómo se comporta la epidemia y qué medidas debemos tomar, no ha sido todo lo transparente que el Colegio Médico hubiera querido. Esa ha sido una crítica permanente y mucha gente toma esto como una crítica al gobierno, como diciendo, en tiempos de crisis no deberíamos criticar al gobierno. No, nosotros estamos todos detrás de la estrategia sanitaria del Ministerio de Salud, pero también pedimos herramientas para poder llevar a cabo estas estrategias sanitarias. Una de esas herramientas es tener la información al día. Y no lo pedimos solo nosotros, lo piden las sociedades científicas, lo pide la Sociedad Chilena de Infectología, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Entonces, no es algo que sea un capricho por sacarse un gustito de criticar a una autoridad. Es algo que es necesario para poder combatir la pandemia. Qué bueno que tocas ese tema, Gonzalo, pero lo tenía acá anotado. Justamente te lo iba a preguntar respecto de si nosotros podríamos identificar focos barriales, por ejemplo, de contagios en Punta Arenas. Por ejemplo, que tú me digas, en el sector X, en tal población, entre tal cuadrante, ahí hay un gran porcentaje de contagiados. Entonces se podrían empezar a hacer cuarentenas más específicas. No sé si me entiendes, porque esos datos, me los preguntaba un amigo sociólogo hace un par de días. Eso es lo que se hace en la epidemiología moderna, lo que hay que georreferenciar todos los datos para poder establecer si existen clústeres o pequeños focos, como dices tú, de enfermedad. A ver, yo tengo la mejor opinión de la gente que trabaja en la Serena. De hecho, ni siquiera trabaja en la Serena. Pero yo no sé cuáles son los datos que ellos manejan porque esos datos no son públicos. Entonces, yo sé que ellos están con una enorme pega llamando y controlando todos los días a los que aparecen positivos y a sus contactos, y a ver si están cumpliendo la cuarentena, etcétera. Pero si existe un análisis georreferenciado de los datos, si existe el tratamiento de clúster, si hay algún apoyo desde el Ministerio para hacer intervenciones focales o no, eso yo no lo sé. Entonces me encantaría saberlo, pero eso la verdad es que está como... es casi una información oculta, no sé por qué es así. Pero me imagino que se está haciendo, o tampoco se sabe, ¿no? Es que no lo sé, eso es una pregunta que deberíamos hacerle a la Seremi de Salud. Sí, no, absolutamente. Pero también se podría conversar en esa mesa social que ojalá se reactive. ¿Tú eres partidario de extremar normas? Porque yo sé que todos tenemos decisiones individuales que tenemos que tomar, nuestras responsabilidades, ¿no? Pero está clarísimo en el mundo oriente que las decisiones colectivas fueron las que dieron los resultados que se esperaba para poder combatir el COVID-19. Acá se tiene que seguir esperando de que la autoridad rete al ciudadano o a la ciudadana y decir, usted, pero ¿hasta cuándo sale a casa? O llega un momento cuando uno se da cuenta que hay temas educacionales, de costumbres, que realmente son difíciles de cambiar en términos individuales y que tienen que haber normas más colectivas. ¿Tú eres partidario de extremar normas, de que haya una mayor responsabilidad del Estado en términos de decir, ya, acá no se va a salir y se va a aumentar la fiscalización, etcétera? Sí, yo soy partidario efectivamente de medidas muy restrictivas, pero también uno tiene que hacer la siguiente reflexión. Nosotros hemos estado durante, y esto es una reflexión más personal, pero hemos vivido durante décadas en un sistema que nos mete en la cabeza todos los días de que lo importante es el individuo, donde el éxito se mide por el nivel de plata y no por las relaciones que uno pueda desarrollar con el resto de la gente. Entonces, evidentemente que en esa política o bajo ese prisma, las necesidades mías siempre son más importantes que las del resto. Entonces, mi necesidad de distraerme o de no estar aburrido en la casa, o mi necesidad de ir a visitar a un amigo porque lo echo de menos, es más importante que cuidar la salud del resto, porque ya hemos sido casi programados para no pensar en los otros. Entonces, solo nos empezamos a preocupar de eso cuando el círculo se cierra, y eso sucede cuando me doy cuenta que mi vecino salió positivo, que tengo un tío que está hospitalizado, o que un abuelo está grave y se va a morir.
Entonces, nosotros queremos que la población tome conciencia de eso antes de que eso suceda, pero hay características socioculturales y en esto probablemente va a dar para muchos años de investigación en psicología social y en sociología respecto de por qué no fuimos capaces de cambiar conductas cuando claramente en un mundo globalizado nosotros estábamos viendo todos los días por televisión qué es lo que pasaba en Italia, qué es lo que pasaba en España, y cuando nos tocó a nosotros reaccionamos exactamente de la misma manera o peor. Qué temazo aquello. Vamos a seguir en contacto. Gonzalo Sáez, presidente regional del Colegio Médico. Me tengo que ir al corte, Gonzalo. Seguiría conversando, por cierto, hay muchas preguntas de la gente, pero obviamente las vamos a seguir desarrollando en los próximos días. Muchas gracias por estos minutos. Que tengas buena semana. No, muchas gracias a usted e insistirle a la gente que el lavado de manos, el distanciamiento social, el confinamiento en sus hogares es la mejor ayuda que podemos recibir, mucho más que cualquier aplauso, mucho más que cualquier homenaje. Lo que necesitamos en el hospital es que ustedes nos ayuden con su propia responsabilidad individual. Muchas gracias. Buen día, doctor. Muchas gracias a usted. 9:31, pausa, ya venimos. Polar Comunicaciones Terracuala. Estamos en 40.